Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jairo Mora y voy a hacer este audio hoy porque creo que es importante tener claridad sobre cuál es la tasa que debemos emplear al momento de hacer un avalúo inmobiliario, porque se presta para confusiones al momento de hacer ciertos tipos de avalúos a través del modelo residual dinámico específicamente, o cuando se quiere valorar un inmueble por los ingresos que genera. Entonces es importante tener claridad sobre cuál es la tasa que debemos emplear en cada uno de estos casos. Cuando hablamos de avalúos inmobiliarios, nosotros tenemos varias formas de hacerlo: en mercado, reposición, y una de las formas es a través del análisis financiero de la inversión inmobiliaria. Para hacer esa valoración de ese activo, de ese inmueble, a través de la generación de ingresos que puede tener el inmueble, entonces es cuando utilizamos los modelos financieros. Dentro de los modelos financieros que empleamos para poder determinar el valor de un inmueble, tenemos que determinar unas tasas. Existen dos tasas, que es la tasa de capitalización y la tasa de descuento. La tasa de capitalización es la tasa que calculamos al dividir los ingresos que puede generar un inmueble divididos sobre el valor comercial del inmueble. Normalmente esta tasa de capitalización se utiliza cuando no hay mercado de venta. Lo normal es que se hagan unos análisis generalizados de ciertas zonas, de ciertos tipos de inmuebles, se obtengan esas tasas, y ya teniendo esas tasas de capitalización, uno obtiene cuánto está generando de ingreso un inmueble y le aplica esa tasa, y con esa tasa obtiene el posible valor comercial de ese inmueble. Esta tasa de capitalización pues depende, si la van a sacar mensual, pues depende del ingreso mensual sobre el valor comercial del inmueble, y si la van a sacar anual, que es lo normal, se suman todos los ingresos que puede tener un inmueble en un año y se divide sobre el valor comercial de ese inmueble. Eso te da la tasa. Luego de que ya tenemos esa tasa, lo que hacemos es dividir los ingresos que va a generar el inmueble entre la tasa de capitalización, y eso nos va a dar como resultado el valor comercial del inmueble que estamos analizando. En esta tasa no se tiene en cuenta el tiempo, o sea, cuánto va a durar la inversión que se va a hacer en ese inmueble. Es como si usted comprara un inmueble ahora o hiciera una inversión hoy y hoy mismo le generara esos ingresos. No se tiene en cuenta la pérdida de valor que tiene el dinero en el tiempo. Esta tasa de capitalización básicamente se emplea en el sector inmobiliario. Es muy raro que se emplee en otros análisis financieros, pero sí se emplea mucho en el sector inmobiliario y es bastante buena. Cuando no se cuenta con muestras de mercado, la tasa de capitalización se puede calcular con otros factores financieros del entorno económico del país. Da un valor relativamente cercano, pero no es tan exacto como puede ser tomarlo directamente del mercado. Ahora, cuando vamos a encontrar una tasa para calcular el valor de un terreno urbano por el método residual dinámico, o cuando vamos a determinar el valor de un terreno rural en bruto por su potencial de producción, porque los terrenos rurales en bruto se determinan normalmente, cuando no es por mercado, se determinan por el potencial de producción que tienen agrícola. Ya nosotros no hablamos de la tasa de capitalización, ya entonces hablamos de la tasa de descuento. La tasa de descuento sí tiene en cuenta el periodo, el tiempo, o durante cuánto tiempo vamos a hacer esa inversión hasta el momento en el que podamos empezar a recoger los ingresos que va a generar el inmueble. Esa tasa de descuento también se utiliza cuando se van a valorar otro tipo de activos, cuando se van a valorar hoteles, cuando se van a valorar centros comerciales, cuando se van a valorar empresas. Entonces se utiliza la tasa de descuento, no la tasa de capitalización.
La tasa de descuento es cuánto nos cuesta a nosotros o a un inversionista el capital que va a invertir para poder generar esos ingresos y cuánto tiempo va a estar ese capital inmovilizado mientras empieza a generar ingresos nuestra inversión. La tasa de descuento se determina dependiendo de la estructura de capital que nosotros vayamos a plantear en el proyecto de inversión. ¿A qué me refiero? Me refiero a que depende de dónde venga la fuente del dinero, nosotros tendremos que tomar una tasa de descuento diferente. Hay 3 escenarios. El primer escenario es cuando nosotros hacemos la inversión con nuestros propios recursos. O sea, tenemos nuestro dinero en el banco, lo sacamos y hacemos la inversión. O tenemos un grupo de personas que tienen un capital que lo quieren poner a trabajar y lo juntan y se invierte en esa inversión. El segundo escenario es cuando nuestro proyecto lo financiamos 100% con capital prestado de una entidad financiera. Y el tercer escenario es cuando hay una estructura de capital en donde un porcentaje es capital privado o capital propio y otro porcentaje es financiado por una entidad financiera. Esas son las 3 estructuras de capital y para cada una de esas estructuras se determina una tasa de descuento diferente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el 100% de nuestra financiación a través de una entidad financiera, que es muy raro que pase, eso casi nunca pasa, la tasa de descuento que nosotros debemos emplear para atraer nuestros flujos futuros de dinero a valor presente es la tasa de interés a la que nos están prestando ese dinero. Normalmente esa tasa de interés se representa por RD o K sub D, pero es simplemente la tasa de interés a la que el banco o la entidad financiera te va a prestar el dinero. Esa es la tasa que hay que utilizar para descontar cuando la estructura de capital es 100% de préstamos de entidades financieras. Cuando nuestra estructura de capital es 100% de recursos propios, o sea, de nuestro propio dinero o de dinero de accionistas privados, en donde no entra ninguna entidad financiera, entonces la tasa que se utiliza es una tasa calculada que se llama la CAPM, que es Capital Asset Prices Model. Y en español sería algo así como modelo de valoración de activos de capital. Esa tasa se calcula sumando la tasa a la que están los bonos a 10 años, o sea, la tasa de capital a 0 riesgo, como si usted comprara los bonos del Estado, que son bonos que tienen 0 riesgo, y a eso se le suma la prima de riesgo del país, más un beta, que es un indicador del sector que se está analizando en el mercado. El beta lo da el mercado, es comparando el sector con el mercado. La tasa de 0 riesgo la da el Banco Central o el Banco de la República, y la prima de riesgo pues sí es un valor internacional que dan las calificadoras al país en donde se está haciendo la inversión. Ahora el tercer escenario, que es cuando nosotros tenemos una estructura de capital combinada en donde nosotros tenemos una parte de capital privado y una parte de capital de entidades financieras, que es lo que normalmente ocurre, se utiliza la tasa WACC, WACC, que significa Weighted Average Cost of Capital, o sea, el costo promedio del capital. En esta lo que se hace es ponderar cuánto nos cuesta a nosotros el capital propio. De eso se saca una tasa y se le suma otra tasa, que es la tasa de lo que nos cuesta el capital que nos está prestando la entidad financiera. La fórmula es muy simple, es simplemente multiplicar la tasa a la que nos está prestando el banco multiplicada por el porcentaje del capital que nos presta el banco, más la tasa que nos cuestan los recursos propios multiplicada por el porcentaje del capital que nosotros vamos a invertir en el proyecto. Luego, cuando ya se tiene definida cuál es la tasa que se va a emplear, entonces es cuando se hace la proyección
en el tiempo de cuáles van a ser los gastos, cuáles van a ser los costos y cuáles van a ser los ingresos, y todo eso se trae a valor presente utilizando la tasa de descuento. Entonces, es importante tener claro que la tasa de capitalización y la tasa de descuento tienen de diferencia que en la una se tiene en cuenta el tiempo que se va a emplear haciendo esa inversión y en la otra no. La tasa de capitalización no tiene en cuenta el tiempo, mientras que la tasa de descuento sí tiene en cuenta el tiempo en el que se hace la inversión para poder traer esa inversión a valor presente y saber si es lo suficientemente adecuada para nuestro propósito.